Hola, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Ha sido un poco difícil retomar o tomar el ritmo de las clases, pero espero que estos videos ayuden un poco a, a entender y reforzar esos contenidos que quizás no hemos podido em, trabajar muy en profundidad. En esta segunda parte del video vamos a profundizar en el análisis de la información. Como vimos en el anterior video, la estadística tiene dos tipos. Una es la estadística descriptiva, que se refiere a la descripción de datos y relaciones entre ellos, principalmente en la muestra, y la estadística inferencial, que refiere a la extrapolación de los datos a la población de la cual fue extraída la muestra, que es en la que nos vamos a centrar nosotros ahora. La estadística inferencial entonces se extraen conclusiones acerca de la población observando lo que sucede en una muestra. Debido a que la muestra es un subconjunto de la población, siempre va a existir un error muestral o error de estimación. Esto lo vimos, ¿cierto?, en el anterior video. Debido a que existe este error muestral o error de estimación, las conclusiones que se extraen son probables y nunca vamos a poder asegurarlas con un 100% de certeza. Como nosotros vamos a estar observando solo una parte de la población, siempre vamos a tener incluido un error muestral que corresponde a la diferencia o al error de no estar observando a toda la población. La única forma de que no existiera error en nuestras estimaciones sería hacer un censo, considerar a toda la población, y eso generalmente es muy difícil por costos económicos, por tiempo, porque no tenemos la información de todas las personas que están en la población, etcétera. De estadística inferencial entonces necesitamos entender algunos conceptos. Primero, la estimación muestral, que corresponde al valor que adquiere una variable en la muestra. Es decir, yo hago la encuesta a una muestra de personas o la unidad de análisis que tengamos y la estimación que saquemos de las variables de esa encuesta o de esa muestra va a ser la estimación muestral. Luego, el parámetro poblacional es el valor que adquiere una variable en la población, es decir, es el valor que nosotros querríamos estimar. En general no lo conocemos porque, como les dije recientemente, para el parámetro poblacional tendríamos que hacer un censo y encuestar o trabajar con toda la población, lo cual es bastante difícil. La estadística inferencial entonces, como lo vimos en el curso anterior, busca pasar desde una estimación muestral a un parámetro poblacional. Luego tenemos dos conceptos más, uno que es el nivel de confianza, que en palabras muy sencillas refiere a la probabilidad de que la conclusión que extraemos en nuestras pruebas de estadística inferencial es correcta. Y por otro lado, el nivel de significancia refiere a la probabilidad de que la conclusión que extraemos esté errada. Estos conceptos son un poco más complejos, pero solamente quiero explicarlos de esta forma para que no sea tan difícil entenderlo, considerando también que quizás sería mejor explicarlo en la clase presencial. Pero de todas formas, con esto me basta con que manejen este tipo de conceptos, o el concepto como a este nivel. Vamos a ver tres tipos de técnicas que se utilizan en la estadística inferencial, que son los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y el chi cuadrado. Es importante que lo que yo voy a ver ahora está simplificado y orientado principalmente a la interpretación de estas técnicas y a que sepan en qué momentos o para qué se usan. En las clases de las videoclases que están subidas a la plataforma por el profesor Santander se profundiza un poco más en otros aspectos, pero lo que a mí me interesa es que ustedes puedan manejar el nivel interpretativo. Comencemos entonces con los intervalos de confianza, que es una de las primeras técnicas o las técnicas más sencillas de estadística inferencial, que se utilizan para establecer un rango de valores posibles que podría tener un parámetro poblacional. Esto quiere decir que como nosotros tenemos una estimación muestral y sabemos que esta estimación muestral
muy probablemente va a diferir en alguna medida del parámetro poblacional. El intervalo de confianza lo que hace es establecer cuál es ese posible rango de valores en el que podría estar el parámetro poblacional, siempre a partir de lo que observamos en nuestra muestra, a partir de la estimación muestral. Vamos a ver un ejemplo de inmediato. En otras palabras, lo anterior se puede explicar diciendo que el intervalo de confianza establece un margen de error probable, es decir, cuánto podría variar muy probablemente nuestra estimación muestral al extrapolarlo a la población. El intervalo de confianza va a depender de la estimación muestral, ¿no es cierto?, del valor que nosotros observamos en la muestra, del tamaño de la muestra y del nivel de confianza. Vamos a ver un ejemplo. Como todos los ejemplos que vamos a ver van a ser ligados a la interpretación, no al cálculo, ¿ya? Porque me interesa que entendamos o profundicemos en esa parte. Veamos un ejemplo. Se hizo una evaluación de la satisfacción con la atención en un hospital en una escala de 1 a 7 y se hizo la encuesta a un N de 25 personas. Y de esas 25 personas se obtuvo un promedio 4,7. Esa sería nuestra estimación muestral. Lo que hace el intervalo de confianza es que establece, como les decía, el rango posible de valores. Y a partir de estos datos, si nosotros los calculamos en un software estadístico, nos va a dar que el límite inferior es un 4 y el límite superior es un 5,4. Esto trabajando con un nivel de confianza del 95%. Este rango quiere decir que a partir de lo que nosotros observamos en esta muestra, con esta cantidad de personas encuestadas y con este nivel de confianza, que recordemos que es la probabilidad de establecer una conclusión correcta, la nota va a variar entonces desde un 4 hasta un 5,4. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este dato? Es que existe un 95% de probabilidades, esto dado por el nivel de confianza con el que se trabaja, de que la nota de satisfacción con la atención del hospital en la población oscile entre un 4 y un 5,4. El margen de error entonces es de 0,7 puntos. ¿Por qué? Porque bajamos de 4,7 a 4 y subimos de 4,7 a 5,4, que es la diferencia entonces es de 0,7. Esta es la interpretación de un intervalo de confianza. Entonces es el posible rango de valores que podría obtener la variable que nosotros observamos en la muestra en la población. Si nosotros subimos la cantidad de casos, en general vamos a ir obteniendo márgenes de error más estrechos o intervalos de confianza más estrechos. Por ejemplo, si esta muestra hubiera sido, voy a inventar, si hubiera sido de 200 casos, probablemente podríamos tener un margen de error de quizás 0,3 puntos y el valor sería menor. También va a depender, como les decía antes, del nivel de confianza. Generalmente se trabaja con 95%, pero a veces también se trabaja con un 90% de probabilidades o un 99% de probabilidades. Eso es entonces el intervalo de confianza. Luego tenemos una segunda técnica, segundo tipo de técnica, que son las pruebas de hipótesis, que refiere a que se pone a prueba una hipótesis respecto de lo que pensamos podría suceder en la población en relación a las variables que estamos observando. En las pruebas de hipótesis es necesario tener en consideración las nociones de hipótesis nula y hipótesis alternativa, que yo sé que ustedes ya tenían alguna noción. La hipótesis nula es la hipótesis que se va a poner a prueba en el test y en general supone que no sucede nada con las variables que estamos observando. Es decir, es la hipótesis de que las cosas se mantienen estáticas o que no hay diferencias entre lo que estamos observando, entre los grupos que estamos observando. Y la hipótesis alternativa, en cambio, es la hipótesis que generalmente queremos corroborar. Y en general supone que hay diferencias o relaciones entre las variables. Lo vamos a ver en concreto en cada una de las técnicas que vamos a mirar. Estas pruebas se someten en el software estadístico y se hace un análisis a partir de la curva normal, el valor P
y otros tipos de estadísticos que se ven en el video del profesor Santander, pero como les digo, me interesa que nos enfocamos principalmente en entender para qué es cada prueba o cada técnica de estadística inferencial y cómo podemos interpretarla. Entonces, la prueba de hipótesis pueden ser, hay varias, pero nos vamos a centrar en estas dos, que son las pruebas de hipótesis de diferencia en medias y proporciones para dos muestras independientes y para dos muestras independientes. Lo que evalúa es si existen diferencias entre dos grupos en la medición de una variable. Y la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas lo que hace es evaluar si existen diferencias en la medición de una variable en dos momentos distintos. Respecto de la prueba de diferencia en medias y proporciones para dos muestras independientes, vamos a ver un ejemplo. En un estudio sobre el porcentaje de personas que han presentado problemas de salud asociados al estrés en el último año, se obtuvieron los siguientes resultados. Esto es un dato ficticio. Supongamos que se dividió en mujeres y hombres y se obtuvo que un 20% de las mujeres presentó problemas de salud asociados al estrés en el último año y un 11% de hombres presentó problemas de salud asociados al estrés en el último año. Esta lectura que yo estoy haciendo es una lectura a nivel de estadística descriptiva y a partir de ello podemos decir que hay un mayor porcentaje de mujeres que presenta problemas relacionados con el estrés. Podemos decir entonces que hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Sin embargo, este dato sería solo a nivel muestral porque estos son nuestros estadísticos o estadígrafos muestrales. ¿Qué es lo que queremos hacer con la prueba de hipótesis? Es ver si esta diferencia que se observa en la muestra se puede o no extrapolar a la población. Es decir, si esta diferencia es una diferencia que también se observa en la población o es solo una diferencia que probablemente solo se observa en esta muestra en particular y no representa lo que sucede generalmente en la población. La hipótesis de esta prueba en específico. La hipótesis nula sería que no existen diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres que presentaron problemas asociados al estrés en el último año. La hipótesis alternativa, en cambio, dice que sí existen diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres que presentaron problemas asociados al estrés en el último año. Cuando yo les comentaba que la hipótesis nula en general es la hipótesis que a nosotros nos interesa, es porque generalmente nosotros queremos decir que sí hay diferencia en las variables que nosotros estamos observando o que sí están, que no se mantiene una igualdad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando vemos pruebas de hipótesis para muestras independientes? Primero, que las pruebas se realizan con un cierto nivel de confianza, que generalmente es de 95%, que es lo que les comentaba con los intervalos de confianza. Esto quiere decir en concreto que existe un 95% de probabilidades de que la conclusión extraída sea correcta. Por otro lado, cuando nosotros vemos los resultados, nosotros lo vimos con los estudiantes que trabajaron conmigo el semestre pasado, vimos que cuando en las tablas, gráficos o reportes de investigación se señala que existen diferencias significativas, significa que la hipótesis nula se ha rechazado. Y eso quiere decir, por tanto, que la diferencia que se observa en la muestra es muy probable que se observe también en la población. Por el contrario, en sentido inverso, cuando se señala que no hay diferencias significativas o simplemente no se dice nada, significa que la hipótesis nula no se ha rechazado y no es posible extrapolar a la población la diferencia observada en la muestra. Por lo tanto, eso que nosotros vamos a estar observando en la muestra va a ser solo válido para ese grupo de personas. Aquí hay un ejemplo de lo que les decía anteriormente. Aquí hay una pregunta sobre cuál de las siguientes ideas expresa de mejor manera su opinión respecto a la eutanasia y estamos comparando un periodo de abril-mayo 2017 con octubre-noviembre 2018. Si ustedes se fijan, acá abajo hay unas categorías que presentan un asterisco y esas categorías, si vamos abajo, dice que hay una diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de abril-mayo 2017 y octubre-noviembre 2018. Esto implica entonces que en las categorías de la variable, o en la variable mejor dicho, que presenta ese asterisco, se observa una
se observa una diferencia significativa. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de personas que dice que la eutanasia debe estar siempre permitida pasó de un 14% en abril-mayo de 2017 a un 22% en octubre-noviembre de 2018. Como tiene un asterisco, entonces podemos decir que esta diferencia que se observa en esta muestra es muy probable que se observe también en la población. Acá, en cambio, si vemos la eutanasia solo debe estar permitida en casos especiales, vemos que no hay ningún asterisco, lo que implica que esta leve diferencia que se observa acá probablemente no sucede en la población, o lo que es lo mismo, probablemente en la población este porcentaje de personas que opina lo que aparece acá solo existe o solo se puede observar en la muestra. Eso entonces respecto a la interpretación de las pruebas para muestras independientes. Ahora, respecto a la diferencia en media de proporciones para dos muestras dependientes, como les decía en este caso, se utiliza para observar si existen diferencias entre mediciones de una misma variable en dos momentos distintos. En general se utiliza para establecer los efectos de alguna intervención. Veamos este ejemplo. Se realizó una intervención para disminuir el estrés en una muestra de trabajadores de una empresa. A continuación se presenta el nivel de estrés observado antes de la intervención y posterior a ella. Mientras más cercano a 5 es el valor, mayor es el nivel de estrés. Vemos entonces que antes de la intervención había un nivel de estrés de 4,1 y después de la intervención había un nivel de 3,2. Observamos entonces que hay una disminución en la muestra. Sin embargo, lo que quiere hacer esta prueba de diferencia de media y proporciones para muestras dependientes es ver si esta diferencia se observa muy probablemente en la población o no. ¿Cuáles son las hipótesis de esta prueba entonces? La hipótesis nula es que no existen diferencias en el nivel de estrés presentado antes y después de la intervención. La hipótesis alternativa entonces es que sí existen diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres, perdón, aquí me equivoqué, no es hombres y mujeres, sino que sí existen diferencias en el porcentaje de personas, o en el porcentaje de estrés, o en el nivel de estrés, perdón, presentado antes y después de la intervención. Esto es hipótesis, la hipótesis alternativa tiene que estar redactada igual que la hipótesis nula, pero en sentido inverso. La hipótesis nula, de nuevo para evitar confusiones, es que no existen diferencias en el nivel de estrés presentado antes y después de la intervención, y la hipótesis alternativa es que sí existen diferencias en el nivel de estrés presentado antes y después de la intervención. Entonces, al igual que vimos en la prueba de diferencia de medias para muestras independientes, cuando en el texto o en la tabla se señala que existe una diferencia significativa, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, la hipótesis nula de que no existen diferencias, y por lo tanto podemos decir que es muy probable que esta intervención sí disminuya el nivel de estrés en la población. Si aparece que no es estadísticamente significativa la diferencia, quiere decir que esta diferencia la observamos muy probablemente solo en la muestra y no en la población. Esa entonces es la lógica de las pruebas para muestras dependientes. Finalmente, la tercera técnica que me interesa que observemos es el chi cuadrado. Esta técnica lo que hace es evaluar el nivel de asociación existente entre dos variables cualitativas. Esto es importante, pues nos sirve para variables cuantitativas. En variables cuantitativas nosotros utilizamos el coeficiente de R de Pearson, que también lo vimos el semestre anterior. Veamos un ejemplo. En la siguiente tabla se muestra el nivel de acuerdo de las personas con redactar una nueva constitución para Chile según su nivel socioeconómico. Y observamos estos datos. Observamos, por ejemplo, que el 58% del nivel alto está de acuerdo con redactar una nueva constitución, porcentaje que va aumentando a medida que disminuimos el nivel socioeconómico. Si vemos lo contrario, el nivel de desacuerdo va disminuyendo a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Nosotros observamos a nivel muestral que hay una relación, lo que acabamos de decir. Sin embargo, nuevamente lo que busca hacer el chi cuadrado es ver si la relación que se observa entre estas variables
en la muestra, es posible o no extrapolarla a la población. Las hipótesis de la prueba entonces, en este caso, de hipótesis nula es que no existe relación entre el nivel socioeconómico de las personas y el grado de acuerdo con redactar una nueva constitución para Chile. La hipótesis alternativa, en cambio, es que sí existe relación entre el nivel socioeconómico de las personas y el grado de acuerdo con redactar una nueva constitución para Chile. En este caso, al igual que en los anteriores, cuando observamos que, o en los datos, en el texto, se nos dice que el estadístico de chi cuadrado es estadísticamente significativo, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto podemos decir que sí existe relación entre las variables que estamos observando. Si se dice que no es estadísticamente significativo, entonces no podemos aseverar que existe una relación entre ambas variables en la población. Esto es entonces lo que a mí me interesa que ustedes puedan manejar y que vamos a practicar durante lo que queda de unidad y también durante la unidad 4, sí, la unidad 4 que en la que también me gustaría tomar un tiempo para seguir profundizando en estas técnicas. En resumen entonces, las técnicas de estadística inferencial permiten concluir algo respecto de la población sin necesidad de estudiar a toda la población. Para poder lograr lo anterior entonces es necesario que se requieren muestras probabilísticas, es decir, es necesario que esté involucrado el azar en la selección de los sujetos que participan en las muestras respecto de las cuales luego vamos a establecer la inferencia. Y finalmente, las conclusiones que se extraen son en términos de lo que es más probable que suceda. Es decir, con estas pruebas nunca vamos a poder tener un 100% de certeza de que estamos observando o que estamos extrayendo una conclusión correcta, pues la única forma de que tengamos una conclusión correcta sería obteniendo los datos directamente de toda la población. Y ahí está la noción entonces que les explicaba en el otro video y al principio de este, del error muestral, que sería entonces esta diferencia que siempre va a existir entre lo que estamos observando en la muestra y lo que observaríamos en la población si encuestáramos o trabajáramos con todas las unidades de análisis. Eso entonces es este video. Recalco la idea de que me interesa que aprendamos a interpretar y a entender cuándo se usa qué técnica, más que el procedimiento propiamente tal, que es, me interesa que se profundice entonces o que profundicemos en esto. Espero que haya sido aclarador este video. Y si tienen dudas, consultas me las hacen saber en el tema donde incorporé este video. Espero que estén muy bien y nos vemos. Adiós.